¿Qué tal? Por acá sin mentiras nuevamente. Alex Saab ya está en Estados Unidos. Ya está. Fue extraditado. Para el gobierno de Venezuela se trata de un secuestro. La esposa de Alex Saab, que trató en varias oportunidades de ingresar a Cabo Verde, le fue negada. Sabemos que Alex Saab es diplomático venezolano y están documentados. Sabemos que Estados Unidos, para tratar de estrangular todo lo que tenía que ver con la triangulación que hacía Venezuela con la comida y la gasolina para los golpes más duros de las sanciones, trataron de evitar que eso llegara hasta Venezuela, y Alex Saab era un hombre clave en esas triangulaciones para evadir las sanciones. Por eso el país del norte lo puso en búsqueda y captura, aún siendo diplomático, violando todas las convenciones internacionales. Pero ante todo esto, ante este panorama, el gobierno de Venezuela, que mañana se va a reunir en la mesa de diálogo con los representantes del país de las hamburguesas y los europeos, los partidos satélites del G4, el gobierno de Venezuela ha emitido un comunicado en el cual dice lo siguiente, y me voy a permitir leer lo más importante para que ustedes se pongan en contexto y puedan tener basamentos para el análisis. Primero, cataloga la extradición como un secuestro del diplomático Saab en complicidad con las autoridades de Cabo Verde. Luego dice, el gobierno de Venezuela dice, Alex Saab es investido como diplomático y representante de nuestro país ante el mundo, lo cual sienta un peligroso precedente para el derecho internacional. Días antes, los rusos también dijeron que se trataba de un precedente negativo para todo lo que tiene que ver con el derecho internacional. La ONU también lo dijo y otros organismos internacionales. Venezuela responsabiliza al presidente Biden y a las autoridades de Cabo Verde por la vida y la integridad física de Saab y se reserva las acciones que tomará en consecuencia, reza el comunicado del gobierno venezolano. Saab es representante permanente del gobierno en la mesa de diálogo que se desarrolla en México con las oposiciones venezolanas. Aquí está el comunicado, pero no solamente un comunicado. El canciller de Venezuela ha contestado al gobierno de Colombia que en voz de su presidente Iván Duque se regocijaba de esta acción de extradición del país del norte con Alex Saab. Iván Duque decía lo siguiente: extradición de Saab es un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción que ha propiciado la dictadura de Nicolás Maduro. Colombia ha apoyado y seguirá apoyando a Estados Unidos en investigación contra esta red transnacional liderada por Saab. El canciller de Venezuela, Plasencia, le responde al presidente colombiano lo siguiente: lo de hoy es una actuación aberrante y violatoria del derecho internacional, cuyo origen es una detención ilegal y un proceso judicial amañado. Por cierto, prácticas comunes en su narcogobierno. Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela responde también a este mismo tuit del presidente de Colombia diciendo lo siguiente: a diferencia de que quienes promueven la producción y tráfico de la harina como un sustento del Estado colombiano y de su economía, Alex Saab es un diplomático venezolano inocente, víctima de secuestro y violación de sus derechos humanos, que ha servido a nuestro país frente al inmoral bloqueo imperial. Pero ¿qué gana el país de las hamburguesas con la detención y extradición de Saab? Trata de averiguar cómo, de qué manera, en los momentos más crudos, Venezuela pudo sortear, pudo evadir, pudo saltarse ese megabloqueo que nos lanzó prácticamente desde 2015 el país poderoso. ¿Cómo Alex Saab hizo para triangular gasolina, para triangular alimentos, para triangular productos de primera necesidad, cuando en Venezuela no entraba ni un alfiler, cuando en Venezuela se tenían bloqueadas todas las cuentas, cuando en Venezuela
no se podía sacar ni un dólar, ni un euro, porque eran inmediatamente bloqueados, interceptados por el sistema financiero global que, como ustedes saben, domina, ejecuta, patrocina el país del norte. Eso era lo que se preguntaban a diario desde el gobierno de Trump para ese momento, cómo hacía Venezuela para violentar esas sanciones secundarias y sanciones directas. Y descubrieron que Saab venía haciéndolo de manera consuetudinaria y le montaron una planificación. Lo hicieron, o el avión que lo llevaba desde un lugar A a un lugar B, lo hicieron que repostara o llegara a Cabo Verde cuando ya tenía todo controlado con la Interpol, que también controla el país de las hamburguesas, más este país de africano como Cabo Verde también tenían todo planificado. Luego lo agarran allí en Cabo Verde a solicitud y a presión del país de las hamburguesas, y de allí todo es conocido por ustedes lo que ha devenido esto. Ahora, cuando es llevado ante la justicia americana, los fiscales de Florida han pedido escúchese bien, han solicitado dos prórrogas porque todavía no habían conseguido la documentación que pudiera probar estos delitos que se le están tipificando. ¿Qué van a hacer? Que es una práctica muy común en el país de las hamburguesas. Sentarse a negociar con el que ellos le fabricaron las pruebas a través de toda la jauría mediática que ellos controlan y que ellos bajan y que ellos presupuestan y que ellos financian, tanto en Europa como aquí en América Latina y por supuesto en Venezuela. A Saab se le construyó una especie de expediente. Ese expediente, dicho 1000 veces por los medios de comunicación gringos, venezolanos y de América Latina, da entonces todo este ropaje, todo este andamiaje de que el hombre está metido en lavados y cosas por el estilo. Vamos a ver si se puede probar. Ahora, lo que no perdona el país de las hamburguesas es cómo este hombre pudo sortear en poco tiempo las sanciones gringas. Y mucho más allá, una vez que Saab abrió ese camino, abrió esa trocha, Venezuela a partir de ese entonces ya ha sido indetenible, y ya con Rusia, con China, con Turquía, con India, con muchos países, ya sabe cómo dominar y cómo evadirse de todas esas sanciones gringas. Eso es lo que está hoy en el tapete para la discusión. Déjame tu punto de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.